Amigos de Realidades, nos encontramos en estos momentos con toda una personalidad. Alguien quien conformó el grupo de 16 personas supervivientes de la tragedia del año 1972, la tragedia de los Andes. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo una película inmediatamente después que no fue tan buena, la del 92, fue mejor. Sin embargo, hubo un libro que marcó ese, ese rumbo por el cual se fue esa película, aunque hubo bastante de ficción en ella. Estamos con Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 supervivientes de esa tragedia, lo cual se convirtió en un relato sumamente apasionante, pero al mismo tiempo lleno de enseñanzas. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Realidades. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y bueno, Adelante. conversaremos sobre lo que pasó. Sí, pues Daniel Fernández, una vez que regresa a Uruguay, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Luego de haber vivido esos 72 días en la montaña y seguramente haber pasado tantas cosas por su mente. ¿Qué pasó desde el primer minuto en que usted llega a su país de vuelta? Bueno, la finalidad de todos nosotros en la montaña era volver a nuestras casas, a volver con nuestras familias. Yo en ese momento estaba haciendo quinto año, me recibí hace años en ingeniero agrónomo, me iba a casar y me iba a poner a trabajar. Por lo tanto, en mi mente, cuando yo volví a mi casa, en mi casa no había un velorio, me estaban esperando, estaban convencidos que yo estaba vivo, o sea que tengo 25.000 pruebas que demuestran eso. Y bueno, ahí vino la sobreprotección de la familia, ¿no? Que me quedaban a mí para dar 2 exámenes y me dijeron, no, no los des ahora, dalos en marzo, que más adelante, y tomate unas vacaciones. Y bueno, fue lo que hice. Estábamos en verano, me fui para el campo y cuando quise retomar los estudios para terminar la carrera, vino ese año 73, fue el año del golpe de Estado acá, que dieron los militares, pero antes del golpe de Estado intervinieron en la universidad y la cerraron. Y entonces me quedé sin poder dar los exámenes, por lo tanto se atrasó todo el tema del casamiento y demás. Así que tuve que retomar recién a fines del 73, se abrió la universidad y ahí pudimos empezar a dar los exámenes y en el 74 me recibí, me casé y bueno, y seguí con Ujú. la vida normal. Para adelante con todo Y sí, esto. para mí en ese momento este, estaba todo igual que cuando me había ido y la vida seguía. Yo estaba perfecto y bueno, lo único que hicimos fue escribir el libro Viven, porque nos dijeron, les conviene contar la historia y así se termina el tema porque ahí habían ya, con todo el tema del canibalismo y demás, decían cualquier disparate Ujú. y entonces dijimos, bueno, esta es la verdad y acá está todo Claro. y se cierra la página. Y bueno, y ahora se van a cumplir 50 años y el tema así. Ujú. Bueno, el tema continúa, el tema va a seguir, yo pienso, a lo largo de la historia de la humanidad, porque cosas como esta, que no solamente son sorprendentes para cualquiera, en realidad, como ya lo dije al inicio, tiene muchas enseñanzas. Yo creo que todos tenemos algo que aprender al respecto y seguramente llegó el momento en el que usted se dio cuenta de que podía dejar algún legado, algún mensaje a través de toda esta historia y también escribió un libro. Sí, bueno, el libro, el libro no era un legado, era simplemente contar la historia y decir lo que había pasado Ujú, para terminar con todo lo que estaba pasando con toda la prensa amarilla esa que estaba diciendo cualquier disparate, sobre todo ujú, la prensa brasilera que fue terrible. Y los periodistas, el acoso diario, no se podía vivir tranquilo. Y bueno, escribimos el libro y aparentemente había quedado todo tranquilo porque después que salió el libro se hizo la presentación del libro y bueno, yo estuve, la verdad, prácticamente 30 años
andando acá en Montevideo, donde nadie sabía que, mucha gente sabía que yo era un sobreviviente, pero digo, nadie me preguntaba nada, hacía vida normal, inclusive en los lugares donde trabajé, donde estuve, hubo gente que se vino a enterar recién al final de que yo era un sobreviviente. Y yo cerré el libro, cerré la página y dije, se terminó la historia. Ujú. Pensé que a nadie me interesaba ya eso, era como cualquier accidente. Digo, vienen las noticias recientes y después dije, bueno, ahora ya está, ya pasó, ya fue, y fin. Ujú. Pero con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de que la historia no era solamente el canibalismo y toda la parte trágica, sino que había una cantidad de valores ahí que ayudaban a la gente. Yo en el año, cuando se cumplieron 30 años, en el 2002, volví a Chile porque nos invitó, bueno, se organizó por los 30 años jugar ese partido que había quedado inconcluso, que fue toda una farsa, pero nos pusimos las camisetas y entramos a la cancha. Y, y habíamos levantado la página viven.com.uy y ahí empezamos a recibir mensajes, los mensajes privados que nos mandan a nosotros, donde nos agradecían que gracias a nuestra historia, que yo me iba a suicidar y ustedes me dieron fuerza porque dijeron, si esto pasaron por esto, yo lo mío es mucho más chico, y empezaron a comparar. Cada uno tiene su cordillera y bueno, unas más grandes que otras, pero la mía siempre va a ser la más importante, pensamos nosotros. Ujú. Y cuando compararon con lo nuestro dijeron, bueno, y ahí me di cuenta de que, bueno, el para qué o el por qué era eso, que esta historia ayudaba a la gente y ahí empecé a dar charlas y bueno, a abrirme a la gente, al ¿Y mundo. cuál ha sido la cordillera más difícil que ha tenido usted, Daniel? Después de esa, Ujú. y bueno, tuve a mi mujer que tuvo un cáncer y a un hijo mío que lo apretó un portón de un garage y estuvo muerto y lo reanimaron y bueno, me dijeron ahí que tenía un 90% de probabilidad de que se muriera y si se salvaba, tenía otro 90% de probabilidades de que quedara como una planta. O sea que el pronóstico era espantoso y bueno, yo sí ahí tuve siempre fe y de las dos cosas salimos bien. ¿Qué hace que una persona pueda llegar a tener tanta fortaleza mental y tanta fe? Todos tenemos adentro un animal que lo tenemos dormido y que cuando la cosa aprieta aparece. Ujú. Nosotros éramos personas normales, digo, éramos como sos tú, como puede ser cualquiera, digo, no, no, Ujú. no. Si a mí antes del accidente me decía, mira, este avión se va a caer y vas a estar a 4.000 metros de altura, 30 grados bajo cero en manga de camisa, yo me hubiera reído y he dicho, bueno, aguanto 5 minutos y sin en cambio, la aguantamos. Digo, la resistencia del cuerpo humano va mucho más allá de lo que pensamos Exacto. y el poder de la mente hace milagros. Yo me pregunto por qué nosotros, las personas que no hemos vivido lo que usted ha pasado, eh, tenemos algunas vivencias y comenzamos a decir, después de lo que nos pasó, ya nada me puede asustar, ya no le tengo miedo a algo. Y yo comparo a veces estas cosas con hechos como la tragedia que les tocó vivir a ustedes. Y sin embargo, a ninguno de ustedes, de los 16, los he escuchado decir alguna vez una frase como esa. Eh, ¿Por qué razón ustedes no sueltan una actitud como esa que aparentemente es desafiante y envalentonadora y siguen siendo tan normales en sus vidas como lo Pero lo demuestran que ser? pasa es que éramos normales y seguimos siendo normales. Digo, yo justamente si yo hablo y doy charlas y hablo del tema, es para demostrar eso. Digo, que no es necesario pasar por una situación como la nuestra para darse cuenta de una cantidad de cosas. Y hay que, vi- hay que vivirla y ahí se darse cuenta. Digo, yo, la verdad es que cuando el accidente me podía haber muerto ahí, me podía haber muerto en la luz, digo, también hubo un factor suerte donde estaba sentado en ese momento. Ujú. Y lo otro es esto, digo, tener la mente positiva, la mente ahí.
fija cuál es la prioridad, es salvarse y entonces no se siente tanto el frío, no se siente hambre, no, digo, todo eso queda en segundo plano. ¿Cómo hace uno para sostenerse en un lugar como ese, 72 días y seguir fuerte? Y yo no quiero parecer que estoy redundando en la pregunta, pero la verdad es que eso hasta hoy a muchos nos sigue sorprendiendo, porque uno puede ser, digamos, muy constante ante ciertas batallas, ante ciertas luchas que uno tiene a diario, pero en una situación como esa en la que uno está completamente alejado del círculo familiar y de otras cosas más que a uno le puede gustar o le puede hacer sentir bien, y tener una rutina muy diferente en un lugar tan lejano y, digamos, utilizando Bueno, la pero es lógica. justamente eso, ¿no? Ujú. El pensar en la familia y en estar vivo y pensar que la familia nos daba por muertos. Cuando nosotros escuchamos la noticia en la radio, que después si querés te la muestro, la tengo acá. Este, el escuchar esa noticia de que se había suspendido la búsqueda y que ya nos daban por muertos, era lo que nos hacía luchar más para volver, porque para demostrar que estábamos vivos y que nuestras familias nos siguen sufriendo. ¿Cuál fue la decisión más difícil que se tomó estando ahí en la montaña? ¿Cuál fue la que? La decisión más difícil que se tomó estando en la montaña. Y bueno, la más difícil fue el tema de cortar los cuerpos, usar los cuerpos. Eso evidentemente era algo que no estaba en la cabeza de ninguno de nosotros. Y ahí, bueno, cuando pasaron, al otro día nos pasó un avión por arriba, Ujú. un avión de búsqueda. Y ahí pensamos que nos habían visto y dijimos, bueno, se va a cumplir lo que nos había dicho el piloto antes de morirse, que nos iban a venir a buscar, que sean tranquilos que mañana nos vienen a buscar. Y, y bueno, cuando pasaron 3 días, 4 días y no venían, ahí yo ya había encontrado el mapa que tenía el piloto en la cabina y estaba ahí bueno, ahí sabíamos el ancho que tenía la cordillera, el vuelo que iban a hacer y demás. Y entonces ahí ya dije, bueno, es evidente que no nos vieron. Si nos hubieran visto en un helicóptero, acá están en 15 minutos. Ujú. Y, y no vino nadie. Y ese mismo avión podía haber dado vuelta y haber pasado de nuevo si nos hubiera visto. Y, y bueno, y ahí Y- nos dimos cuenta que no teníamos nada. Lo de la comida que teníamos, la que ujú. había en el avión, eran unas tabletas de chocolate y unas botellas de vino. Ahí la ración era un cuadradito de chocolate por día cada uno, una tapita antisugaral de vino y una chupadita de pasta de diente de postre. Eso Ujú. duró 3 días. Y después, bueno, eso no era Oh. nada tampoco. Ujú. Y bueno, y después empezó eso que me lo Comenzó a rondar la comenta mi idea de primo comerse el Adolfo. piloto. Y me dice, ayer pensé, no, los pilotos no, eso fue un tema Eh, de Nando. Exacto, yo recuerdo eso, ¿no? Pero creo que Pero eso nació de acuerdo a ciertas personas, ¿no? O sea, en ciertos entornos del grupo comenzó a nacer la idea y al final confluyeron en la misma idea, ¿no? No se trata de quién tuvo la idea primero, sino que fue algo. no, la idea nace con mi primo Adolfo, cuando él, el tercer día, él sale en una pequeña expedición y se aleja unos 300 metros del avión y vuelve y me dice, mira, las noticias son malas. Desde ahí el avión no se ve y mucho Ujú. menos le iba a ver un avión de servicio aéreo de rescate. Y las caídas de agua son hacia el este y no hacia el oeste. O sea que si nosotros pensábamos que estábamos en Chile, las bajadas eran hacia el este, era la Argentina. O sea que estábamos en Argentina. Ujú. Digo, esa montaña era justo el límite. Todavía no habíamos cruzado a Chile. Claro. Y, y bueno, y una noche Adolfo me dice, hoy estuve pensando algo horrible y le digo, ¿qué pensaste? Y él me dice que vamos a tener que usar los cuerpos y le dije, mira, yo pensé lo mismo. Me acuerdo del resoplido que pega y me dice, uff, pensé que me estaba poniendo, que estaba loco. Y ahora me doy cuenta que vos pensás lo mismo.
Y ahí empezamos a conversar. En ese momento nosotros no éramos un equipo, éramos un grupo de... Estaba el equipo de rugby, que nosotros no lo integramos, éramos los mayores, Ujú, y íbamos de relleno. Y entonces ahí estábamos esperando que nos fueran a buscar en esos días. ujú, Y nos juntábamos de acuerdo a las afinidades. Yo estaba con mis primos, con los mayores. Bueno, yo pertenezco a la primera generación de exalumnos del colegio. Fui fundador del colegio y por lo tanto soy fundador del club, el Christians. Pero ya en ese momento yo ya no jugaba más al rugby, la recibía y ya me había retirado hacía años. O sea que yo al equipo de rugby ese conocía tres o cuatro nomás y al resto los conocía en el avión. ujú. Bueno, eso pasó, ¿no? Porque mucha gente estuvo viajando para que el avión fletado pues costase lo que tenía que haber costado en ese momento. Sin embargo, así como usted, hubo mucha gente dentro del vuelo, ¿no? Hubo un médico, su esposa, la señora Mariani, por ejemplo, Javier Metol, su esposa, que en paz descanse Javier Metol, por supuesto, quienes no eran parte del equipo tampoco. Y sin embargo, eh, digamos de que se hizo una sociedad quienes sobrevivieron, de alguna manera basada en el liderazgo de Antonio Pérez, quien obviamente siendo capitán del equipo por algunos días manejó la situación. Bueno, era lógico, el capitán del equipo era el que conocía a todos y en la casa de él se había organizado el viaje. O Ujú, sea que en un equipo de rugby el que manda es el capitán. Y bueno, en cualquier equipo, pero fundamentalmente en el rugby es más estricto. ujú, Y, este, y bueno, fue el líder natural, hasta el día 10 cuando la radio da esa noticia que se había suspendido la búsqueda y ahí Marcelo se desploma. Y desde ahí hasta la luz, el liderazgo del avión fue un liderazgo medio compartido entre los tres primos, porque uno de mis primos, Eduardo, era muy íntimo amigo de Marcelo, ujú, y entonces nos arrimamos a él y tratábamos de mantenerlo, ujú. este, porque él De se tener sentía una contención culpable. con él. Sí, Ujú, sí, de que el grupo no se diera cuenta de que Marcelo estaba medio entregado. ujú. Pero bueno, vino la luz y se murió y quedamos los primos. Bueno, esa luz fue bastante devastador dentro de todo. La luz, ¿qué generó en el grupo? ¿Generó más fortaleza? ¿Algunos se rindieron? ¿Cómo lo tomaron? ¿Fue un momento de esos que quiebran a cualquiera o de esos que levantan a la gente? Porque estuvieron como 3 días bajo tierra, bajo nieve, digamos. Son en un principio bronca, ¿no? Porque fue la primera noche en que estuvimos todos acomodados en el piso, los que estábamos sanos, los camastros que habíamos hecho arriba, ahí teníamos los tres que estaban Ujú, heridos, y estábamos justamente comentando eso, de lo bien que estábamos, cuando vino esa luz y nos tapó. ujú. Y sí, fue horrible eso, porque estuvimos descalzos, porque nosotros nos teníamos que sacar, dormíamos uno frente al otro, y el que estaba enfrente a mí me ponía un pie abajo del brazo y el otro acá en el pecho, y yo hacía lo mismo con él, y arriba nos tapábamos con las mantitas de los tapizados de los Claro. ancianos. Y entonces para dormir de esa manera nos teníamos que sacar los zapatos y ponerlos en las gavetas de la bandeja del avión. Y cuando vino la luz nos quedamos todos descalzos y estábamos peor que el día del accidente. Comprendo. Y, Y no y tuvo nada fueron que ver con lo que pasó en la película, ¿verdad? Lo que se ve en la película no fue muy cercano a la realidad. Sí, lo que pasa que eso, por más que lo filmen y traten de ser reales, digo, hay que estar ahí digo, una cosa es mostrar algo y otra cosa es lo que se Ujú, siente en ese momento. claro. Porque ahí también se nos mueren ocho. Ujú. Claro, además que ustedes quedan atrapados y el tiempo de respuesta fue bastante más lento de lo que se puede apreciar en pantallas, ¿no? Eh, el hecho es que quienes también se salvan inmediatamente fueron las dos personas que estuvieron
en esos camastros que usted dice que se armaron para precisamente para ese día. Que, si no me equivoco, ¿fue el Vasco Echavarren y Arturo Nogueira quienes estuvieron sobre esos camastros o fueron Sí, otros? sí, sí, el Vasco y Arturo. Ujú. Y el Vasco Echavarren tiene una historia muy particular en la película que me parece haberla leído en el libro también de Pierce Paul Reed, acerca de que él mencionaba siempre su nombre y decía que él iba a regresar. Sí, Esto sí, sí. fue un caso ejemplar. El Vasco en el accidente, no sé, un caño, un asiento o algo, le arrancó toda la pantorrilla. Entonces quedaron los huesos, parecía que se hubieran carneado. Y Ujú, le subimos el músculo y se lo vendamos con una camisa, que la usamos de venda, y evidentemente se le engangrenó esa pierna y después se le engangrenó la otra y el Vasco nunca se quejó, nunca, era al revés, que decía yo con una sola pierna le gano a usted, manga de maricones, les daba todos los días palos un ánimo brutal. Y ujú. bueno, ese fue el día que murió el Vasco, para mí fue el peor día de la montaña, porque dije, bueno, si este tipo con lo que sufrió y lo que pasó se muere, acá no vamos a morir todos. Ujú, Ahí tuve un bajón, fue la única vez que la vi negra. claro, me imagino. Hay una foto en la que se lo ve a usted un poco cabizbajo. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué pasó para que se sintiera tan mal? ¿Recuerda lo que estuvo sintiendo, lo que estuvo pensando? Foto cabizbajo. Hay una fotografía en la que están, si no me equivoco, Una foto que estamos los están los Pancho primos. Delgado, Sí, creo que sí, también Álvaro Mangino un poco más allá. este, sí, está Loro Mangino, al costado está Numa Trucati, que está tapado con la cabeza tapada, y están Pancho Delgado, Coche Inciarte y yo. Ujú, Hay dos fotos de esas, una que estoy mirando la cámara riéndome y la otra que exacto, estoy sí. mirando para abajo serio, Ujú, este, porque todavía el que sacó la foto fue de Vicentín, y saca la foto y me dice, che, ríanse, ríanse para la foto, y entonces saca la segunda foto. No, no, estábamos charlando tranquilos, no, 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 ujú. nunca estuve cabizbajo. Bueno, me dio la impresión porque quería preguntarle cuáles fueron los momentos más duros, más bajos, en las que de repente todo el grupo sintió nostalgia al mismo tiempo. A veces pasan esas cosas. Quería saber si eso ocurrió allá No, arriba en la nunca. montaña. No, no, habían temas ahí que en la montaña no se tocaban. Por ejemplo, no se podía hablar de las novias, de la Ujú, familia, digo, porque eso producía en general en todo el grupo un bajón y entonces, si queríamos hablar de Montevideo, decíamos cómo estará Montevideo, el tiempo, ya irán a la playa, ese tipo de cosas, pero nada más. ujú. Bueno, yo quería Este, entrar un poco a ese tema, precisamente por el tema del liderazgo compartido, el liderazgo de ustedes, los primos. Eh, Me parece de que todos nosotros a través, un poco del libro, en el libro se siente la presencia de todos, pero siempre se piensa y a través de la película todos nos hemos llevado a la imagen de la fortaleza de Nando Parrado, de Canesa, ¿no? Obviamente Vicentín también como expedicionario que regresa, pero ya por otro tipo de situaciones. Pero no estamos recordando a las personas que controlaron, por ejemplo, el tema de la alimentación, que les tocó un trabajo bien difícil, ¿no? Cortar la carne, distribuirla de acuerdo al trabajo que estaban realizando los otros muchachos en la montaña. no, el tema de la montaña, yo siempre me hablo del equipo, el equipo donde todos dependíamos de todos y eso lo teníamos clarísimo. Digo, ahí nadie se podía haber salvado solo, ni los Ujú, expedicionarios, ni siquiera un grupo, porque ujú, todos dependíamos de todos. Y la prueba está, digo, de cómo se organizó. Arrancamos con 8 expedicionarios, o sea, al final quedaron 3. Se fueron descartando solo porque también era muy difícil elegir a dedo, decir, sabíamos perfectamente bien que los que tenían que salir en la expedición eran jugadores de rugby por el entrenamiento y el estado físico.
Pero también es importante la mente, digo, que no se entregaran y que estuvieran realmente convencidos de que iban a llegar. Ujú. Y eso lo hicimos con expediciones donde los mandábamos para abajo, ahí en donde estaba el avión, y se alejaban, no sé, 500 o 600 metros, y después tenían que volver ya con la nieve blanda, y ahí se fueron descartando solos. Y quedaron esos Claro. tres. Ujú. Pero lo que yo digo es que lo más importante de todo ahí es el equipo, donde cada uno hacía su trabajo como si fuera el más importante, digo, ¿no? Ujú. Por más que estuviera haciendo agua o haciendo cosas más bien secundarias, él sabía que eso lo tenía que hacer bien, digo. Lo que tenía ese equipo era la confianza, y la confianza se logra cuando uno se tiene confianza a sí mismo de que va a salir, confía en los demás. Y cuando esa confianza llegaba a límites de que alguno, por ejemplo, hacía una tarea que si la hacía o no la hacía, el resto del grupo capaz que no se hubiera dado cuenta. De noche, cuando entrábamos al fuselaje, antes de acomodarnos, nos pedía disculpas y nos decía: hoy no hice las cosas como las tenía que haber hecho, les pido perdón, mañana voy a hacer el doble. Digo, eso solamente lo vi en la montaña. Ujú. Ahora, la Pero esa era pregunta, la confianza. La confianza era la base en la que se juntaba ese grupo. ujú, Y evidentemente el tema de los liderazgos, el liderazgo nuestro de los primos, era un liderazgo lógico. Éramos los tres mayores, tres primos muy unidos. Y cuando uno medio se caía, nosotros lo cacheteábamos. Entonces la imagen que dábamos al grupo era que estábamos siempre al pie del cañón, y bueno, habíamos sido muy racionales, muy justos, y ujú. sí, además era muy cómodo para los demás tener a alguien que organizara, que hiciera los trabajos más sucios, como más feos, como cortar los cuerpos, Ujú. repartir la comida. La Claro. prueba está que los únicos que sabemos cuáles fueron los cuerpos que se usaron somos nosotros, y Ujú. nadie más lo va a saber. Bueno, pues es lo ideal, ¿no? En todo caso, largar la pregunta de ese tipo, ni siquiera se nos ocurriría a las personas que pensamos de una manera, por lo menos creemos que pensamos de manera sensata, ¿no? Sería demasiado morboso, casi enfermizo preguntar de quiénes dispusieron. En realidad, lo importante no está en eso. No, pero además está todo el tema de las familias, Ujú. Claro, son temas muy sensibles, ¿no? Eso no se y puede, nosotros vivimos acá en Montevideo todos juntos, digo, y nos cruzamos todos los días. Entonces, ujú, digo, no tiene mucha lógica, digo. por Los supuesto. padres fueron conscientes de que los cuerpos de los hijos habían sido usados. Ahora, cuáles sí, cuáles no, eso no Esa es otra cosa. era. Por supuesto que ellos se tomaron las cosas como ustedes lo dijeron, ¿no? Que esto fue como una comunión, fue algo muy íntimo entre ustedes de todas Sí. maneras. ¿Cuándo nació ese sentido de la comunión? Y a la larga, a medida que fue pasando el tiempo, digo, una cosa fue cortar el primer cuerpo, y después los siguientes al final ya no eran cuerpos, era comida. Ujú. Bueno, se comprende igual, ¿no? Nosotros los seres humanos siempre vamos a buscar que sobrevivir en situaciones difíciles. Y lo mejor de todo es que si quedaban dudas, la misma iglesia señaló de que eso no era un pecado, sino más bien un deber, porque la vida tenía que continuar, había que preservar la vida. Y el Papa nos dijo que si no lo hubiéramos hecho nos hubieran excomulgado porque lo hubiera sido un suicidio colectivo. Ujú. Lo que a mí me nace preguntar es, ¿cómo se llegó en tan corto tiempo entre personas, como usted bien lo dijo, que no se conocía mucho, que conocía a uno que a otro, esa confianza, esa sinergia en el trabajo? ¿Eso es una cuestión cultural, una decisión ya basada en la situación, No, un yo hecho creo que de convivencia? algo que ayudó mucho fue que éramos todos exalumnos del mismo colegio, la Ujú, mayoría, y habían muy pocos que no pertenecían al colegio, pero eran amigos nuestros, digo, por algo estaban en el avión.
menos Javier Metol, que era primo de Panchito Aval, él era Aval Metol, Ujú, que bueno, fue para rellenar el avión. Y la señora Mariani, que pobre, quedó un asiento vacío porque se durmió uno y entonces nos pidió para ir y le dijimos que sí. ujú, Este, pero creo que eso ayudó mucho, digo, teníamos todos la misma formación, nivel educativo mediano, y no sé, digo, habría que hacer un experimento con un avión de pasajeros de línea común a ver qué pasa, pero digo, creo que eso facilitó bastante las cosas. ujú. Bueno, en realidad a mí me pareció siempre impresionante cómo ustedes se llevaron, que no pasaran cosas mayores, porque me imagino que discutieron, que... Sí, sí, eh, digo, pero yo siempre les digo, yo pongo a 16 personas, a 16 no, 29 como éramos al principio, Ujú. adentro de un cuarto del tamaño del fuselaje ese, les cierro la puerta y los dejo ahí adentro, al tercer día se matan a piñazos todos. Este, pero ahí lo importante, como estaba en juego la vida de todos y entonces sabíamos que el que fallaba iba a ser culpable de que las cosas no salieran como deberían de salir, y eso lo tenía cada uno adentro, es decir, el hecho de tratar cuando pasan esas cosas siempre dicen que aflora lo peor, de que empiezan a robarse cosas y demás, y en la montaña fue al revés, digo, pasó, o sea, afloró lo mejor de nosotros. Ujú. Yo tenía el reparto de los cigarrillos, por ejemplo. Los cigarrillos era, digo, yo sigo fumando todavía, pero al que es fumador, quedarse sin cigarros y en una situación de esas es espantoso. Y en cambio, a nadie jamás se le ocurrió, porque no había una caja fuerte o un cuarto donde estaban guardadas las cosas. Ujú, Se le ocurrió jamás ir y agarrar una caja de cigarrillos y fumársela. Digo, que no se le pasaba por la mente eso. ujú. Digamos que había un respeto a todos, ¿no? En general. Sí, los encendedores, Ujú, no usarlos porque sí, digo, porque se gastaban y nos íbamos a quedar sin fuego para prender los cigarrillos. ujú. Yo qué sé, todo se guardaba, lo que servía estaba guardado y no se tocaba. Hubo una expedición, no sé si le escuché esto hace tiempo en una entrevista, no hace tanto tiempo, en una entrevista a Carlos Páez, no recuerdo bien si fue él, por eso es que lo recalco, que señaló que una de las expediciones que no regresó en el mismo día hizo cumbre y vieron el paisaje desolador que después Nando y Canesa, Vicintín llegaron a ver y decidieron no contárselo a nadie. Eh, ¿Usted se enteró de eso estando en la montaña o se enteró después? No, no, eso fue Servino que lo dijo. Ujú, Pero no, las expediciones ya fueron, Daniel Maspons, esa expedición fue el día 11, al otro día de escuchar la noticia que salieron como locos a subir la montaña más para arriba, y la montaña cuando uno la mira, uno ve hasta acá, pero acá hay un escalón y después sigue para arriba, nosotros veíamos hasta acá, o sea que ellos una vez que pasaron aquí, siguieron subiendo, ya no los vimos más. Y no llegaron a la noche y aparecieron a la otra mañana y Servino después, mucho tiempo después, dijo que él había visto que era todo igual y que no nos contó la verdad porque tenía miedo de desilusionarnos y demás. ujú, Pero era evidente que Servino no vio nada porque se había quedado ciego, o sea que eso que dice es un invento. ujú. El que sí me lo dijo a mí fue Turcati. Turcati tenía un año menos que yo, era de los Numa mayores Turcati. también, y le pregunté, le digo, Numa, contame la verdad, y me dice, hasta donde llegamos nosotros,
se sigue viendo lo mismo, son montañas y montañas y montañas. Ujú. Bueno, Numa fue el último en fallecer antes del rescate, ¿verdad? Sí. Ujú. Lo Sí, de Numa, Numa fue el detonante para que saliera esa última expedición. ujú. Pero Estaba todo pronto. lo de Numa fue un fallo orgánico, fue porque se vino moralmente abajo. No, no, Numa perdió la esperanza y se murió. Ujú. Eso Por eso demuestra. yo siempre digo que no se puede vivir sin esperanza y sin amigos. Ujú. Sí, pues es la verdad. Numa Turcati fallece poco antes de que salgan a la expedición. El- ¿Cómo fue que gestionaban el día a día después de cada cosa que les ocurría? Eh, el tema de creer que los iban a rescatar, saber que no los van a rescatar, la avalancha, el hecho mismo de haber decidido comer carne humana. ¿Cómo fue que comenzaron a gestionarlo entre ustedes para que esto resultara, digamos, de una manera llevadera y exitosa? Es que uno dice 72 días y de repente parece poco, pero A mí me parece 72 mucho, ¿no? días en esas condiciones, ahí un segundo es una eternidad, digo, y siempre había algo que hacer, digo, porque siempre nos pasaba algo. Armábamos una expedición y fracasaba, nos venía la luz, siempre nos pasaba algo. Ujú, Y por eso siempre estábamos trabajando, siempre estábamos planificando y viendo y bueno, y aprendiendo de los errores. ujú, Y además tomar decisiones en esas condiciones, decisiones de para quién, para dónde se va a ir o demás, eran decisiones que había que meditarlas mucho, digo, porque si uno era racional, la lógica era decir, no podemos salir de acá. O ujú, sea que algo de irracionalidad teníamos, pero dentro de eso había algo de racional, de ujú, pensar, bueno, nosotros cuando veníamos volando desde Mendoza hacia Malargüe, para cruzar la cordillera, fuimos bordeando toda la cordillera del lado argentino y a medida que nos íbamos alejando de Mendoza, cada vez había menos carretera, menos, digo, era puro un desierto. Hasta la ciudad de Malargüe, donde doblamos y ahí nos metemos en la montaña. claro. Y entonces pensábamos que salir para el lado argentino, pensando en el peor, la hipótesis peor era estamos en el medio de la montaña. Porque al principio estábamos convencidos por lo que había dicho el piloto que habíamos pasado Curicó y habíamos visto que Curicó era una ciudad en la precordillera chilena. O sea que si esa montaña grande que teníamos pensábamos que la pasábamos y del otro lado estaba Chile. Pero pensando en la posibilidad de que estuviéramos en el medio de la montaña, siempre íbamos a ir para el oeste, que era Chile, porque habíamos visto que si salíamos para el lado argentino, la posibilidad de cruzarnos o encontrar gente era muy baja. Ujú. Bueno, pero al final, después supimos, bueno, yo lo leí en el libro primero, que había una mina cercana, un hotel también, en fin, uno nunca lo iba a Sí, saber. no, pero eso los montañistas y todos los que fueron ahí Ujú. nos dijeron que la mejor, digo, nosotros para ir para el lado argentino había que cruzar el Atuel, un río Un que río. tiene un caudal brutal con el deshielo, o sea que ya ahí eso nos hubiera frenado. Eso hubiera Y, sido el este, freno. y después el hotel ese que había estaba abandonado. O sea que llegar a ese hotel era lo mismo que estar en el fuselaje, pero más afuera de la cordillera, Cambiando de pero ubicación nada más. no servía para más nada que para pasar la noche. Ujú. La parte espiritual es algo que se menciona mucho en el libro y que también se ve en parte de la película. ¿Es cierto que oraban ustedes todas las noches? Sí, rezábamos el rosario todas las noches. ¿Cuál de sus primos era el agnóstico que no quería? No, los tres primos, digo, el primero fue Adolfo Ujú, y después, pero siempre nos pasaba lo mismo, ¿no? Nos poníamos malos porque había pasado algo y entonces decíamos que barbudo lo que nos está haciendo y no rezar el rosario con los demás era como sentirse desamparado afuera del avión. ujú. Empezábamos a rezar de vuelta. Bueno, en realidad ese tipo de historias yo las extraje del libro de Pierce Paul Reed. eh, y bueno, la verdad es que quisiera saber en qué momento comienza a sentirse el liderazgo
que tanto se resalta en el libro, en la película de Nando Parrado? ¿Cómo es que comienza No, él a Nando surgir Parrado como... nunca fue líder de nada. Ujú, Eso es porque es una película americana donde tiene que haber un líder, tiene que haber, digo, Nando nunca fue líder. ujú. Ni O sea, siquiera lideró la expedición, nada. En esos tres expedicionarios, el que tenía el más... el- nosotros necesitábamos, Nando tenía que ir sí o sí porque quería salir desde el primer momento. Y bueno, y a él lo iban a acompañar a otros dos, que fueron Vicentini y Canesi. Canesi era el más racional, el ujú, que la prueba está que Canesi era el que no quería salir, quería esperar un poco más de tiempo. Y cuando muere Numa le dijimos, bueno, mirá, todos estos están en las mismas condiciones de Numa, hay que salir ya o ya. Pero ujú. Nando nunca fue líder. Bueno, entonces tenemos una visión bastante equivocada de Nando Parrado, no solamente por la No, no, película, la porque en división, el libro pero en el libro Viven tampoco dice que Nando Parrado fue líder. se lo siente como, La yo al menos película, lo sentí un la poco, ¿no? película Live, Ujú. teóricamente está hecha sobre el libro Viven, porque Sobre el son los libro, por derechos supuesto. que nosotros regalamos en aquel momento, que después la editorial los vendió. Ujú, Pero Nando, bueno, y ahí lo ponen como líder, pero Nando nunca fue líder. Nando ujú, nunca dio una orden de nada, nada. Digo, ujú. Nando era el más sumiso de todos. El más sumiso o de repente la persona más No, el más tranquila? tranquilo, digo. Ujú. Bueno, porque sumiso a tranquilo hay una diferencia, ¿no? Esto para que se entienda un poco aquí, a veces utilizamos palabras en un país o en otro y tal vez el significado No, práctico no, no el es más tranquilo, exactamente el mismo, el ¿no? que no molestaba a nadie, Ujú, no tenía problemas con nadie, digo. ujú, Pero Nando, la cabeza de Nando nunca estuvo en el avión. Él no sabía lo que pasaba en el avión. Él estaba en las expediciones, cuando salían y pensando en salir y en salir. ujú. O sea, esa parte sí fue cierta, ¿no? Ahora, la capacidad mental de Nando de estar pensando en salir, esa quizá fue la parte admirable que se volcó en una figura típica de un líder, ¿verdad? Pero hábleme un poco acerca de los expedicionarios. ¿Eh? Eh, de todos los expedicionarios, ¿cuál de ellos le pareció de repente el más fuerte mentalmente? Esa persona que, más allá de lo de Canesa, que era racional, alguien que además de Vicentín pudo haber acompañado y de repente no llegó a Los que estar. no fueron, digo, no, los que estaban en mejores condiciones para ir eran esos tres, Ujú. digo, física y mentalmente. O sea, ningún otro de los expedicionarios llegó a tener esa fortaleza física y mental No, en no, su no, determinado nosotros lo momento. probamos, hicimos, digo, se habían anotado Ujú. ocho y quedaron ellos tres. Los otros Ujú. cinco se fueron autoeliminando. Se dieron cuenta que no podían. Claro. ¿Cuál fue la participación de Roy Harley aquí en medio de todo esto? Se lo ve un tipo bastante fuerte, muy decidido en lo que hace, muy seguro en lo que hace. Dentro de la montaña, ¿cuál fue su rol, su comportamiento? Bueno, Roy era estudiante de ingeniería y cuando aparece la cola, en la cola estaban las baterías y el mecánico del avión que murió en el alud nos decía que si nosotros encontrábamos la cola, ahí estaban las baterías, porque al principio nosotros pensamos que el avión se había partido a la mitad y que en la otra mitad estaban los que faltaban. Y bueno, después cuando sale esa expedición que encuentra la cola, porque el avión cae no por la pendiente natural, sino que por la inercia y la velocidad que traía, corta la montaña. Y la cola, que era más livianita, se va para el otro costado y queda más abajo. Y en la cola estaban las baterías y entonces había que sacar la radio del avión para llevarla a las baterías y conectarla ahí para que anduviera. Y bueno, la información que nos había dado el piloto era equivocada, pues esa radio no andaba con las baterías, andaba con el generador del avión. Tenía un generador de 110 volts. Claro, un transformador. Pero de todas maneras nos vino bien eso porque eso bajó la ansiedad del grupo de salir, porque nosotros sabíamos que no estábamos en condiciones de salir todavía, porque todavía nevaba
y pasar la noche afuera del avión no se podía. Ujú, Ya lo habíamos visto con esa expedición de Cervino y bueno, teníamos que esperar un poco que se asentara más el tiempo. ujú, Y Roy fue el que nosotros le dijimos que tenía que encargarse de hacer andar la radio y entonces bajó a la cola y estuvo ahí como 3 o 4 días tratando de hacer lo imposible y bueno, y no se pudo encenderla. hacer. Nunca iba a poder por el tema del transformador, obviamente, ¿no? Daniel, ¿usted fue una de las primeras personas que subió al helicóptero el día del rescate en la montaña o fue de aquellos que se quedaron un día No, más? no, yo me fui nosotros pensamos que cuando venían los helicópteros, estábamos todos esperando yo lo estaba escuchando por la radio Ujú, y sabíamos que ya estaban saliendo, que estaban llegando y, y la idea era, pensamos que los helicópteros se iban a posar ahí y ahí íbamos a llevar a los que estaban más embromados y después nos dimos cuenta que no podían bajar porque se enterraban en la nieve. ujú, Además, la montaña tenía su pendiente. Y entonces nos andaban por arriba y se arrimaban y se alejaban, pues tiraron unas balizas de humo para ver el viento a nivel de piso, porque ujú, ahí el viento que va cambiando de lado según la altura. Y entonces llevábamos con mi primo Eduardo a Roy, baja el helicóptero, que casi bueno, Roy salió volando y con la trampa y yo me quedo ahí tirado en la nieve y se me viene el helicóptero encima y pensé que me achataba y ahí veo una mano que sale bueno, me agarro esa mano y era Nando que venía en ese helicóptero y ujú, ahí en ese helicóptero salimos, Nando que fue a mostrar a los pilotos dónde estábamos, que ellos no creían que era una locura, que era imposible, que era ujú. mentira, que no creían que estuviéramos ahí, Claro. que estábamos ahí. Y, y ya estaba Mangino, que había subido antes, Ujú, y bueno, y nos sacan a los primeros, y la idea era volver a sacar al resto, pero la salida fue tan difícil. Los pilotos de los dos helicópteros eran los pilotos que tenían más rescates en la montaña. Uno era el piloto de Allende, ujú, tenía una experiencia brutal y bueno, después los vimos varias veces y vinieron inclusive acá a Montevideo y nos dijeron siempre que de todos los rescates que había, tenían cientos de rescates en la montaña, de todos los que habían hecho, los rescates que habían hecho, como el nuestro, ninguno. ujú. Y entonces ahí resolvieron que no iban a volver ese día porque ya ahí habían dejado rescatistas con comida y Así una es. carpita y no sé cuántas cosas más, y Ujú, entonces que iban a volver al otro día. claro. Y, Mangino dijo alguna vez que él no se fracturó una pierna, si no me equivoco. Él no caminó durante los 72 días, pero ese día saltó al helicóptero, ¿no? sí, ese día salió corriendo. ¿Y cómo fue con Bobby François, que él también estuvo fracturado, o zafado de cadera, si no me equivoco? No, François no tenía nada. Bueno, el testimonio que le escuché una vez a él fue ese, pero lo de François me llama la atención, porque él dijo de que él decidió no hacer nada, no molestar a nadie, pero sin embargo Sí, lo yo siempre, ayudaban. siempre bueno, François es mi esclavo, porque sí, el día de la luz, Ujú, esto es una cosa real pero risueña. El día de la luz estaba con descalzos, había sacado las medias porque seguro estaba, y en el piso del avión el hielo ese se había derretido y era agua. Y entonces tenía los pies adentro del agua esa helada y los ujú. dedos los tenía violetas. Y le Wow. dije, gordo, se te van a engangrenar los pies. Y me mira y me dice, ¿y para mierda que me van a servir? Entonces lo agarro y le empiezo a dar masajes en los pies. Y Ujú. ahí me dice, si me lo salvás, te prometo que voy a ser tu esclavo. Y ahí le dije al resto del grupo, bueno, escuchen que François tiene algo para decir. Y bueno, a partir de ese momento tengo un esclavo. ¿Cómo eran las bromas ahí arriba? ¿De qué se jugaban ustedes? ¿Utilizaban el No, humor no, nos hacíamos negro, la irónico? broma. Había un humor negro. Ujú.
Pero sí, nos reímos bastante. Los Ujú, temas que se trataban, bueno, aunque parezca mentira, el tema comida, cocinas, lugares donde se comía bien en Montevideo, eso, digo, era uno de los temas principales que tratábamos en todo el grupo. Ahora después habían diferentes grupos que hablaban de diferentes temas, ujú, pero en general el humor siempre estuvo, siempre había algo que nos hacía reír. ujú. Bueno, se supone que Carlitos Páez era el más gracioso de todos, ¿no? El más bromista. ¿Hasta dónde llegó la influencia de Carlitos Páez para ayudar al grupo a salir adelante o a mantener el estado de ánimo? No, yo no. Yo creo que cada uno cumplía su función, digo, la de Carlitos tampoco era, no era el gracioso que comentan por ahí, como en la película también lo ponen. Carlitos era uno más normal. Ujú, Además, Carlitos tenía 18 años, era un chiquilín, digo, no era lo que realmente se dice. Carlitos se amoldó muy bien al grupo y bueno, colaboraba mucho con nosotros, con los primos. ujú. ¿Cuál fue la misión más difícil? ¿Hacer agua? ¿Masticar la nieve de repente? Bueno, eso Eh, fue, digo, el gran error por no conocer, digo, al principio, a esa altura, el clima, el ambiente es muy seco y entonces la sensación de sed la tuvimos siempre. ujú, Y teníamos la nieve ahí y empezamos a comer nieve y se nos quemaron todos los labios. Y ahí nos dimos cuenta que había que derretir esa nieve y transformarla en agua. ujú, Que usamos las chapas de los respaldos de los asientos. ujú. Poníamos la nieve arriba y abajo una botella. Y ahí salía una gotita y se iba llenando la botella. Lentamente, por horas. Y bueno, ahí había un grupo que se dedicaba exclusivamente a hacer agua. Ujú. Ahora, cuénteme una cosa, Rosina Strauch es su tía, ¿verdad? Sí. Ella creyó mucho en la Virgen de Garabandal. Si, si usted pudiera contarnos un poco acerca de esa historia. Yo la verdad es que mis dos tías, Sara y Rosina, la madre de Adolfo y de Eduardo, eran porque ya murieron las dos, digo, muy, muy, muy católicas, practicantes, este, y le rezaban a la Virgen para que se cumpliera el milagro, a esa Virgen de Garabandal que no, los tres primos pensamos siempre que eso no fue un milagro y bueno, ellas están convencidas murieron convencidas de que la Virgen de Garabandal nos había sacado a la montaña. Ujú. Pero ese es el pensamiento de ella. Javier Metón también pensó que era un milagro, Bueno, son pero pensamientos diferentes, ¿no? Obviamente cada quien pero toma las no hay, cosas. no, si hubiera sido un milagro hubiera sido que nos caemos y se abre el cielo y nos sacan a todos, digo, porque Ujú, digo, si va, ¿por qué vamos a estar 72 días con todos los que sufrieron y murieron después? Al principio éramos 29 que estábamos vivos claro. y salimos 16. O sea que podríamos, si hubiera sido un milagro, hubiera sido que nos salváramos los 29. Pero No sé, me queda la reflexión un poco de que tal vez el milagro se tiene que tomar con cuidado por las familias de quienes ya no estuvieron después, pero también el hecho de resistir tanto tiempo y albergar algo importante que después ustedes le han transmitido al mundo, creo que no, por allí yo tal vez radica un poco el reconozco, milagro, ¿no? reconozco que la fe es importantísima. Digo, la Ujú, fe es la que genera la esperanza. Si uno pierde la fe, pierde la esperanza. Y sin esperanza no se puede vivir. O ujú, sea, pero la fe, como el convencimiento total y absoluto que depositamos en algo o en alguien, digo, en este caso la mía era fe religiosa. ujú, Digo, yo hablaba con el barbudo todos los días, sigo ujú. hablando, digo, ahí hubo una relación diferente a la que habíamos tenido en la educación católica del colegio y demás, digo, No más eh, catecismo, era otra cosa. yo en ese tiempo era, estaba dando clases en la Escuela Agrícola Jackson, una escuela de los padres salesianos que hacían una carrera de técnico rural, y Ujú, yo les daba toda la parte de producción animal. Y el director de la escuela
un día me pregunta, Daniel, ¿cuánto hace que no te confesás? Y yo le digo, uff, años. Digo, porque ya en ese tiempo yo ya estaba casado. Y, y me dice, ¿no querés que te confiese? Y le dije, ¿para qué voy a hablar contigo si yo tengo línea directa con mi jefe? Y se mató de risa y me dijo, bueno, en el fondo tenés razón. Ujú. Pero ¿cómo se lo encuentra Dios en la montaña? O sea, ¿de qué forma es? ¿Eh? ¿De qué forma lo encuentra Dios en la montaña? Bueno, nosotros logramos un grado, digo, porque hablábamos con Dios Ujú, y al final lo veíamos ahí. El grado ese grado de espiritualidad que logramos todos, no lo vamos a lograr nunca más. Eso fue el recuerdo mejor que me quedó de la montaña. Por eso yo siempre digo que en la montaña pasé lo peor y lo mejor. ujú. Grado de espiritualidad. Es decir, yo, Éramos, yo puedo ser creyente, yo éramos monjes, puedo, sí, ¿eh? yo digo, yo puedo ser creyente, Éramos todos. puedo decir que oro, que hablo con Dios también, pero no puedo decir que tengo un grado de espiritualidad, pero en la montaña, de repente por el silencio, por la No, no, soledad, por lo que pero pasó, yo pienso cómo fue? en esos monjes que se aíslan, que se van a esos conventos Ujú, en el medio de la nada, y ahí logran ese estado que teníamos nosotros ahí adentro. Y sobre todo cuando te están pasando las cosas que te están pasando, que te viene una luz, que te caen piedras, digo, eso te mueve, digo, y ahí hablas con el barbudo y decís, no, pará un poquito, aflojale. ujú, ujú. Comprendo. ¿Cuál de las, cuál de los fallecimientos de los amigos suyos ahí arriba fue el que más le dolió? El de Bajo Chavarro. El de Vasco. Y además del de él, algún otro que de repente haya marcado de una manera diferente, no digo que le haya dolido más, pero sí le haya marcado de una manera distinta. No, los demás lo sentía como siento cualquier muerte, ¿no? La de Daniel yo, que era Ujú, primo de mis primos, y yo, digo, hasta el día de hoy, con el hermano Daniel, Miguel, que es de mi misma edad, ujú, hicimos toda la primaria, la secundaria y la facultad juntos, nos recibimos juntos de agrónomos los dos. Y Daniel era 2 años menor, era de la edad de Adolfo, y bueno, murió iba conmigo y quería sentarse en la ventanilla y se fue al asiento de adelante que estaba libre y no ujú, se puso del cinturón y cuando el accidente se lo chupó el vacío. ujú. Hubo algo que cuando yo leí por primera vez el libro me pareció extraño. Después con el tiempo pensé, de repente no llegó a liderar porque no era parte del equipo o nunca jugó rugby con ustedes, pero era el mayor de todos. Me pregunto por qué Javier Metol, con la experiencia de vida que pudo haber tenido No, hasta ese momento, no. Javier Metol sufrió mucho con la altura y después en el alud con la muerte de la mujer. Javier Metol era un cero a la izquierda. Mm. Estaba muy mal espiritualmente. O sea, estaba venido a menos, estaba deprimido. Se reía con nosotros y demás, y a veces nos hacía bromas porque tenía un humor muy especial, pero no estaba ni cerca en condiciones de tomar ninguna decisión. Ujú. Tuvo mal de altura todo el periodo ese, que se Wow. agravó con la muerte de la señora. Ujú. De su esposa, por supuesto. Pero Javier Metol fue una persona que después de haber pasado todo lo que pasaron ustedes en la montaña, también le tocó vivir cosas bastante duras y difíciles en cuanto a su salud también. ¿A quién? ¿A mí? No, me refiero a Javier Metol. Javier Metol. Javier Mercal tiene una vida bárbara, Ujú, así, tuvo accidentes. Después de la montaña bueno, él tuvo un accidente en Cuba que perdió un ojo, después perdió un oído en otro golpe, ujú, después chocó fue a cruzar una calle sin mirar y se lo llevó puesto un camión y ahí también quedó medio tirulato. Y ujú, después ya cuando habíamos vuelto a la cordillera, como 10 o 15 años después, en un casamiento, ujú.
estaba charlando y había una piscina y él dio un paso para atrás y la piscina estaba sin agua y se cayó de espaldas Wow. y se pegó un porrazo y dijimos, bueno, está, se acabó Javier y levantó la cabecita y siguió. Bueno, lástima que se haya ido, ¿no? Ahora, solo No, honrar tenía su mala suerte memoria, por Javier. por supuesto. Daniel, ¿cuántas veces regresó a la montaña después de Ninguna. ninguna? Porque varios de sus compañeros sí regresaron, incluso uno de sus primos, si no me Y equivoco. yo organicé con Harley la expedición del año 95 sabiendo que no iba a ir. No, yo no voy a volver nunca a la montaña. Ujú, Yo me quedé, eso es lo que estaba comentando recién. Yo ahí en la montaña tuve pasé ese momento espiritual brutal y lo otro. Y pienso que si ahora voy a la montaña, es lo mismo que ir a ver un cementerio donde están mis amigos enterrados ujú. y prefiero eso ya. Hay cosas que se Digo, viven el una sola estado vez en ese la no lo vida. voy a volver a tener y me quiero quedar con ese recuerdo. Ujú. Comprendo, o sea, es como que hay cosas que una vez nada más se viven en la vida. ¿Cuántos de ustedes no han subido a la montaña otra vez? Dos, François y yo. Ujú. Bueno, François, por lo que declaró en el documental luego de la película, no quería saber nada del tema, ¿no? Y No, no desviaba a las quiero, personas incluso. no, y ahora menos. Ujú. Me Con imagino. nosotros se abre y comenta, pero no le gusta prensa ni nada de eso. Ujú. Me imagino que sí. En la montaña, em, ¿cuál fue el momento en que más sintió esa hermandad entre ustedes? ¿Cuál fue el momento que dijo esto es mágico, esto es espiritual, es lo más bello, más sublime que No, puede haber nacido entre nosotros? eso es un tema que fue creciendo a lo largo de los 72 días. O sea que Ujú. el día 72 debe haber sido el pico. El 72. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que estuvieron 70 días en la montaña y no 72? ¿Por qué? Porque Ujú. uno salimos el 22 de diciembre y los otros salieron el 23 de diciembre. Roy Harley dijo que él estuvo 73 días, más bien porque se quedó un día él y no 72. No, porque el Este, 72 salimos los primeros. Y hablamos siempre de los 72 días, porque 72 días, el día 72 fue cuando aparecieron los helicópteros y ya nos habían encontrado. ujú, O sea que la salida, sí, los que se quedaron al otro día tienen un día más que nosotros ahí en la montaña. claro. Ahora cuénteme un poco acerca de la radio. Me dijo al inicio de esta conversación que me la podría mostrar, porque creo que hubo un error con el tema de la radio en los documentales. En algunas entrevistas sale una radio de un modelo y Sí, no es la de radio, la ¿no? radio, claro. Correcto. Lo espero entonces para que traiga la radio, porque esa radio fue el gran mensajero de las noticias y fue así como también llegó a enterarse el grupo completo de que Nando Parrado y Canesa habían llegado a salvo a algún lugar y que los iban a Acá está rescatar. la radio. Es una radio de mano, pequeña, es un modelo Toshiba, si no me Sharp. equivoco, o Sharp, Sharp. Sharp, ¿no? Sí, es una Ahí la Sharp. ves, ¿sabes ahí? Sí, sí, se ve muy claro, se ve muy claro. Esa fue la radio con la que ustedes en la montaña escuchaban las Esa radio noticias. lo escuchamos Radio El Espectador de Montevideo. Ujú. Es la única radio que encontraron en la montaña, en el avión. Sí. Y entonces de pronto apareció la confusión con otro modelo de radio, ¿no? No, porque andaban que era una espica y Ajá, inclusive en la película ponen una espica. claro, En la así es. película Viven. Y desde allí seguramente también muchos otros creyeron que era esa radio. Cuénteme un poco la historia de cómo escuchaban, cuántas horas al día, cómo soportaron las baterías tanto tiempo para que ustedes pudieran seguir Bueno, escuchando. esta radio aparece y acá donde va los auriculares le Ujú. metieron un cable y la primera noticia que dio fue hoy se suspende la búsqueda del avión uruguayo. Wow. Y después de eso, la radio vino la luz y quedó en un cubo de hielo. Yo la encuentro ahí en el cubo de hielo, la saco y pensé que no iba a andar, la abro y la pongo arriba del fuselaje del sol que se secara y Ujú. pensé, las pilas estas
metidas en el agua ahí, hicieron cortocircuito, se descargaron. Y bueno, cuando la prendo, anduvo. Ujú, Y ahí empecé a ver el horario para escuchar la radio, ujú, porque adentro del fuselaje no, me aislaba el fuselaje, o sea que tenía que salir afuera, y afuera, durante el día había pura interferencia, entonces empecé a salir cada vez más temprano y a las 7:30 de la mañana. ujú. En la montaña, cuando el sol, no cuando sale el sol, cuando el sol salía atrás de la montaña esa que estábamos nosotros, en Ajá. ese momento es como si bajaran una térmica y se apagaba el viento. Y después de noche se ponía el sol y empezaba a enfriar y ahí se levantaba la térmica, pero la térmica arrancaba mucho más despacio. El viento iba aumentando hasta que de noche sí ya se ponía Ujú. un viento fuerte. Pero salir de mañana a escuchar la radio era un sacrificio porque era un frío espantoso. Y ahí empecé a buscar y de repente siento una voz conocida y era una radio uruguaya y era El Espectador. Y bueno, la dejé ahí y escuchaba todos los días el informativo de las 7:30 hasta las 8 menos 10 por ahí, que ya empezaban las interferencias y la apagaba porque también tenía que cuidarle las pilas, eran las únicas pilas que había. Ujú. Comprendo. Bueno, en realidad la radio también ayudaba de alguna manera a mantener la cotidianidad, no sé si la esperanza, pero sí la cotidianidad de escuchar, como usted bien lo dijo, una voz conocida, ¿no? Enterarse de las cosas que pasaban allá, no estar tan Bueno, distantes. el día el día que aparecen Parrado y Canesa, Ujú, yo sale la expedición el 12 de diciembre. El 15 de diciembre, en el informativo de la mañana, escuchan la noticia que habían encontrado una cruz en la montaña y que iban a ver de qué se trataba. Y nosotros al costado del fuselaje hacíamos una cruz, porque nos habíamos dado cuenta que lo que se veía de lejos eran las sombras de las pisadas. ujú, Y entonces teníamos una cruz que tendría, no sé, 1,5 metros más o menos de ancho por 50 y 50. Y ujú. eso lo hacían tres caminando que se iban hundiendo en la nieve, pero había que hacerlo todos los días porque el deshielo le iba achatando. Claro. Y bueno, habían visto una cruz y yo ahí pensé, digo, pasó un avión al otro día del accidente, ahí no había cruz, no había nada, y después de eso no pasó más nada por arriba nuestro. Claro. Y entonces digo, ¿cómo pueden haber visto una cruz? Pero bueno, fui y les di la noticia, apareció una cruz y a las 11 de la mañana más o menos sentimos un helicóptero que venía y dijimos, bueno, ahí nos vienen a buscar. Y, y lo sentimos que se arrimaba y de repente sentimos que se empezó a alejar y se fue. No lo vimos nunca, pero sentimos el ruido. Ujú, Y era en la montaña esa que estábamos nosotros estábamos de este lado y de este lado de acá había una cruz meteorológica argentina este, que medía la cantidad de nieve que tenía arriba, la cantidad de agua que iba a haber en el deshielo, no sé, algo por el estilo. ujú. Y bueno, cuando escuché esa noticia, vino un bajón espantoso en el grupo. Y ahí primero que se me ocurrió fue la estupidez de decir, pero escuchame una cosa, si estos, después de 70 días que estamos acá adentro, vienen, nos encuentran, y Parrado y Canesa que están caminando hace una semana, este, no se van a llevar los méritos estos y no todo lo que hicimos nosotros. Es mucho mejor que no nos hayan visto. Y todos Ujú. nos quedamos convencidos, sí, sí, tenés razón. Bueno, no fue ninguna estupidez, ¿no? La verdad que no. Yo no me puedo ubicar en ese contexto real, pero si lo tomo ahora no me parece una estupidez, la verdad. Pero de todas maneras, son palabras que pareciera que fueran lanzadas al aire, pero tiene un trasfondo de motivación, ¿no? Y sí, Porque, claro, o sea, es el no, porque convencimiento de que los era compañeros lo iban a lograr. hay que ponerse en el lugar de los que estaban mal, porque evidentemente si Parrado y Canesa no llegaban, había un plan B, Ujú, que nosotros lo estábamos planificando entre los primos y algún otro, digo, pero el plan B no era para todos. En ese plan B, si Parrado y Canesa no habían llegado con la mejor ropa, el mejor entrenamiento,
con todo lo que llevaron, evidentemente no íbamos a salir nosotros en un plan B, a hacer lo mismo, porque ya teníamos lo que nos había dicho Vicentini, estábamos dudando de salir para Argentina o esperar el mes de enero que hubiera mucho menos nieve y entonces iba a ser mucho más fácil. Ujú. Pero lo seguro es que por lo menos 4 o 5 de los 16 no iban a salir. Claro. Ya era la última expedición, seguramente todos ustedes, los que quedaban, excepto los que estaban mal. No, Básicamente eso era. Salud. ah, no es COVID, es un resfrío nomás. Sí, No, nosotros, estoy pensando en positivo, no imagino que usted esté enfermo de COVID. Así es que no, no. lo que le decía que no, nosotros, evidentemente, dependíamos de la expedición esa. Ujú. Pero eso no quería decir de que si ellos no llegaban, nosotros estábamos muertos. Nosotros íbamos a tratar de salir en ese plan B que habíamos armado. De repente también moríamos, pero digo, no. Ahora, habían 5 o 6 que estaban condenados a que no podían participar en el plan B. Entonces, ese plan B no se podía hablar entre todos Ujú. y a su vez ellos sabían perfectamente bien que si esa expedición no llegaba, era la muerte de ellos. Entonces había que mantenerles el ánimo y ahí sí hubo mucha broma, mucha cosa. Ujú. Inclusive hasta se llegó a apostar a ver quién se moría primero, los que estaban embromados, y entonces le botaban a Coche, y Coche se ponía furioso y decía, no, ¿por qué me eligen siempre a mí? Coche era el músico, si no me equivoco, ¿llevó su guitarra o eso fue parte No, del... no, eso es otro golazo, no, ahí no había Mm, ninguna guitarra. ujú. Eso quería saber, porque no me quedaba claro. Yo no recuerdo haber leído eso en el libro, por eso es que le hago la pregunta ahora que usted lo menciona a Coche Inciarte, ¿no? Pero fue el más elocuente, si no me equivoco, usted no estuvo para la conferencia de prensa, pero él fue al primero que eligieron para que hablase ante la prensa y al final quedó dubitativo y fue Pancho Delgado quien habló. Sí. Ujú. Y la labor de Pancho Delgado arriba, ¿cuál fue? ¿Él también lideró o No, Pancho también tenía una pierna fracturada y Ujú, podía ser muy poco físicamente, le digo. Pancho más bien se dedicaba a hacer agua y no, ujú. era un trabajo medio secundario. Claro, claro. Entonces, lo de Coche Inciarte, porque él tampoco era parte del equipo de rugby, ¿no? No, pero Coche Inciarte, digo, lo conocía de toda la vida. Además, nosotros en el año 71 en la Facultad de Agronomía hacemos un internado en el interior de un año y Coche, Adolfo y yo éramos agrónomos los dos, los Ujú. tres, y estuvimos en Paysandú juntos ese año. Claro, comprendo. Bueno, de todas maneras es lo que usted dijo, que había amistad con ciertas personas de los que viajaban, se conocían de alguna manera. Sí, sí, Ajá. Y bueno, al final de cuentas, ustedes se reúnen una vez al año, si no me equivoco. sí, el 22 de diciembre, Ujú. El día de rescate. el día de rescate. Y entre ustedes, ¿se mantienen los liderazgos? Se mantiene esa, me imagino la hermandad se mantendrá, pero los liderazgos se siguen manteniendo entre ustedes los primos No sé siguen si siendo... liderazgo, pero siempre las responsabilidades en todo el tema del libro y de la película y lo Ujú. demás, digo, los primos evidentemente éramos los que aglutinábamos y más o menos dirigíamos la pelota. Ujú. Pero eso Pero ya no sé. Sí. la película esa de Disney, no, nosotros la única participación que tuvimos en la película era que había una cláusula en el contrato de cesión de derechos de que nosotros cedimos los derechos al libro y el libro, bueno, y ahí había una cláusula que decía que
teníamos derecho a leer el guión antes de que se hiciera la película, que lo pusieron ellos, que no sé por qué. Y entonces leímos el guión, lo estudiamos, nos parecía que había que hacer una cantidad de cambios, hicimos todos los cambios, tuvo una semana reunidos, y cuando mandamos el guión, nos enteramos que ya hacía 3 días que estaba filmando. O sea que Bueno, se comprende, o sea, las decisiones correcciones nuestras corporativas. no sirvieron para nada. Ujú. Bueno, pero ¿estuvieron enojados ustedes por eso o lo aceptaron de alguna manera de buen grado? No, no, nosotros pretendíamos, digo, que no hubiera ningún disparate, digo, y Ujú, la película para mí es muy mala. La película buena va a ser la que se estrena el año que viene, es así. ujú. Bueno, ojalá, ¿no? Yo la verdad que, Y bueno, se va a estrenar para los 50 años. bueno, es el año que viene, Sí. es el año que viene. Yo la verdad siempre he sido un apasionado de esto, se lo dije cuando lo traté la primera vez, ahora lo digo ante cámaras. De pequeño veía el libro en la biblioteca de la casa, era el libro de mi papá, y bueno, yo aprendí a leer a los 2 años, muy rudimentariamente, pero leía. Y uno de los libros que más me llamaba la atención era precisamente Viven, ¿no? No me lo atreví a leer, sí veía las fotografías, pero por alguna razón yo sentía que tenía una relación con ese libro hasta que un día decidí leerlo, muchos años después. Y como ya le dije, lo leí como 7 veces. El problema es que como hace 26 años más o menos lo presté, ya no recuerdo mucho del libro al dedillo como tiempo atrás. Sin embargo, siempre tuve el deseo de tratar con algunos de ustedes, de conversar con algunos de ustedes, y creo que se me ha cumplido ese sueño. Y quisiera transmitir a través de ese ideal, de ese sueño. eh, Nunca yo cuando hago una entrevista le digo a alguien que dé un mensaje. Me gustaría que usted diera el mensaje más transparente, más puro, más contundente que pueda haber rescatado de toda esta etapa que le tocó vivir. Y bueno, no sé. Lo que se me ocurre es que cualquier persona normal, me refiero a normal, digo, de la normalidad, de cualquier persona, cuando expuesta frente a una situación como la que nos tocó vivir a nosotros, se logran resultados que parecen imposibles. Ujú, Y el mensaje es que nunca hay que bajar los brazos, digo, porque nosotros normalmente, cuando algo nos parece medio complicado, difícil, decimos esto es imposible y lo dejamos. Y no es así. Nosotros los límites siempre los fijamos a priori, y los límites, yo en la montaña aprendí que los límites no están para moldarnos a ellos, sino que están para ser superados. Que siempre que le pedimos algo al cuerpo nos da un poquito más. ujú, Y después lo otro es mantener una mente positiva. Vi una correlación entre mente positiva vida, mente negativa muerte. Eso no quiere decir que con una mente positiva no me voy a morir, digo, porque de repente estoy sentado muy positivo y estoy sentado en un lugar equivocado y ahí me toca morirme. Pero en general lo que vi en la montaña es que cuando la mente se ponía negativa, se morían. ujú. Y, y bueno, la fe que es imprescindible también, digo, la fe es la que genera la esperanza, Ujú, y que no se puede vivir sin esperanza y sin amigos, eso es otra cosa importante. Y que se puede, digo, que se puede, que sí, nunca hay que bajar los brazos, hay que pelearla, y se puede. ujú. El tema es tener fe, confianza y esperanza. Comprendo. Bueno, la verdad es que quería llegar precisamente a ese último punto porque mucha gente en general siempre nunca la pasa bien, pero a veces nos encontramos, nadie sabe de aquellos que nos están viendo en este momento que puede haber estado atravesando un mal momento. Y lo cierto es eso, es como usted lo dijo casi al inicio de esta conversación, que hubo quien dijo, no estuve a punto de suicidarme, pero después de enterarme todo lo que pasaron y lograron superar, pues... Tengo una cantidad de correos ahí que los imprimí y los guardé porque, digo, si los Ujú, dejo ante la máquina después no los veo, y los tengo todos aparte ahí, y de dos por tres leo esos correos, los que me impresionaron, digo, y eso es en definitiva es lo que
Yo cuando doy una conferencia y termino, pienso, si ayudé a uno de este grupo, ya está la misión cumplida. Ujú. Yo creo que en el trasfondo, más allá de cumplir mi sueño de conversar con usted, uno de los 16 supervivientes, era en realidad llegar a transmitir algo. Hemos promocionado esta conversación a través de dar mensajes de vida. La misión creo que llegó a cumplirse porque usted ha dicho muchas cosas y yo creo que para quien nos haya visto va a comprender que la vida es mucho más de lo que creemos y que nosotros como humanos también somos mucho más de lo que nos consideramos. Le agradezco bastante, Daniel, por haber estado con nosotros, haber No, eso es atendido verdad. tan rápido, ¿no? ¿Eh? No, digo, le agradezco. Es así, la vida hay que vivirla y hay que vivirla. Y bueno, y también eso, ¿no? Ahí en la montaña aprendimos que la vida hay que, se te puede cortar en cualquier momento. Digo, en esos 72 días hubo tantas posibilidades de que nos hubiéramos muerto y sin en cambio fuimos zafando y aquí Ujú. estoy hablando contigo después de 50 años. A mí me parece que ha sido ayer, ¿eh? Ujú. Pero lo ha No, no, superado. no, no. ¿Usted considera que lo superó? No tengo relación del tiempo que pasó de 50 años, lo que son 50 años. Bueno, yo me acuerdo cuando mi padre me decía, me encontré con un amigo hacía 30 años que no veía y yo me mataba de risa y ahora estoy hablando de hace 50 años. Bueno, lo suyo es absolutamente inolvidable, pero me imagino de que muchas nociones y muchas cosas cambiaron para usted y para sus amigos, sus compañeros, que de repente todavía para nosotros es no tan sencillo comprenderlo, pero lo vemos y seguramente lo iremos entendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Eso de las cordilleras es sumamente interesante. Todas las cordilleras que tenemos que remontar y aprender a remontarlas bien también es parte de la clave del asunto, no solamente es pasarlas, ¿no? Sí, es que todos tenemos cordilleras. El Ujú. tema es que cada uno tiene su cordillera y la cordillera que tiene él es la más importante de todas, pero cuando no hay un cordillerómetro para medir cuál es la más grande, pero cuando uno la compara y dice, pero si este tipo está feliz ahí con él, con lo que le pasó, yo me voy a preocupar por esto. Porque a veces nos preocupamos por cosas que son, ojo, mirá que yo, después de haber vuelto, yo digo, no voy, las cosas secundarias no me pueden hacer ni calentar ni nada, pero de repente voy a abrir una canilla, no sale agua y me agarro una calentura negra y después me mato de risa, digo, qué idiota que soy. Digo, uno se va desacostumbrando. Ujú. Comprendo. Pero aprender qué es lo que realmente es importante y lo que realmente nos debe preocupar, que no son las pavadas. Ujú. Sí, pues es difícil descubrir a la vida como es, pero es más difícil descubrirse uno mismo hasta dónde puede llegar. Le agradezco mucho, 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 Daniel, por haber estado aquí en el programa. Ah, yo encantado de haber charlado todo este rato y bueno, y estoy a las órdenes para lo que precisen. Por supuesto, me encantaría una segunda parte y ojalá pues en algún momento también pueda conversar con alguno de sus compañeros de la Hermandad de la Nieve. De verdad, muchísimas gracias, bendiciones y pues que en todo le siga yendo muy bien. Ojalá que podamos llegar a apreciar la película de los 50 años para el Sí, sí, 2022. no nos falta tanto. Se empieza a filmar ahora a fin de agosto. Perfecto, sensacional. Muy bien, Daniel, gracias. Muchas gracias por haber No, estado con nosotros. Aquí en realidad estuvo Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes del año 1972, y creo que el mensaje ha sido enorme para todos nosotros. Siempre estaremos agradecidos, Daniel. Y nosotros bueno, muchas continuamos con el gracias programa. y hasta luego. Gracias.